Bueno, ahí me escuchan, ¿sí? Sí. Perfecto. Bueno, le damos la bienvenida a todos los espectadores que están conectados. Y bueno, ya le doy paso a Ariel Longo, actual presidente de AUDEF y entrenador de la selección uruguaya femenina, quien va a proceder con la presentación. Adelante, Ariel. Bueno, un gran gusto estar nuevamente con ustedes, señoras y señores. Tengan todos muy buenas noches y buenos días a los que están del otro lado de nuestro continente, siguiendo esta conferencia. Es nuestra intención seguir brindando un servicio a nivel mundial mediante una conferencia online de alto nivel. La Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol, AUDEF, y nuestro Instituto Técnico Profesional, ITP-AUDEF, les da la bienvenida y esperemos que disfruten esta conferencia con nuestro distinguido invitado. Es un gran placer que presentamos a Reinaldo Rueda, que nació en Cali, Colombia, y es naturalizado hondureño. Es licenciado en Educación Física y máster de Deportes en la Escuela Superior de Deportes en Alemania, y esto le permitió hablar también en el idioma germánico. Es instructor de la Escuela Nacional de Entrenadores de Colombia e instructor FIFA. Jugó en equipos juveniles, amateur y universitario. Comenzó como entrenador en equipos en el Cortuluá de Villa del Cauca, hasta que sus buenos trabajos lo llevaron al Deportivo Cali, donde luego tiene un paso por Independiente Medellín en el 2002 y uniendo su pasaje por clubes al Atlético Nacional de Colombia en 2015-2016 y el Flamengo de Río de Janeiro en 2017. Dirige las categorías juveniles de Colombia, Sub-17, Sub-20, Sub-21, Sub-23 entre 1992 y 2003, participando en 2 sudamericanos Sub-20 y 2 mundiales, un juego centroamericano y del Caribe y 3 torneos de Esperanza de Toulon, donde ya no abandonaría la carrera internacional de alto nivel como entrenador renombrado. Pasa a dirigir la selección colombiana absoluta en 2004 al 2006. Y de ahí encadena una continuidad al frente de selecciones extranjeras, pasando por Honduras, Ecuador y actualmente a la selección chilena. Es decir, que 4 selecciones de América pasan por sus manos, siendo evidentemente uno de los entrenadores más codiciados. Con el Atlético Nacional de Colombia logra entre 2015 y 2017 un torneo de finalización, un torneo de apertura, un torneo Colombia, una Superliga colombiana, una Recopa Sudamericana y una Copa Libertadores de América. Tiene diferentes distinciones a título personal, como ser el entrenador colombiano en ubicar a una selección juvenil de su país en un mundial de Emiratos Árabes en 2003 en un tercer lugar y como mejor entrenador de Colombia en más de una oportunidad por diferentes medios. Está catalogado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como uno de los 10 mejores entrenadores del mundo en el año 2013 y como mejor entrenador del año en América por nuestro diario El País en el 2016. Señoras y señores, con nosotros el distinguido entrenador colombiano Reinaldo Rueda. Buenas noches, un saludo muy especial para todos los colegas y en especial para AUDEF. Felicitar a AUDEF por este gran proyecto, darle las gracias al presidente, el profe Ariel Longo y al profesor Gerardo Peluso por esta generosa invitación de compartir con ustedes este espacio académico para toda la familia del fútbol, felicitarlos por este excelente proyecto y también darle las gracias al profe Martín Lazarte, al profe Gerardo, a Estefano, a todo el grupo de apoyo para la preparación de esta presentación, a los hermanos Rueda también que aportaron también su cuota en esta presentación y bueno, esperar que podamos cumplir las expectativas de compartir estos 60 minutos con mucho respeto por todos los colegas y todos los que asistan a ella. Muy bien. Bueno, vamos entonces a ingresar un poco en tema, profe, si fuera tan amable. Un poco la inquietud que habíamos planteado el otro día cuando estuvimos charlando, una particularidad que lo rodea, es el hecho, como decía Ariel,
de haber trabajado, de estar trabajando en varias selecciones nacionales de nuestro continente, ¿no? En Centroamérica, en el caso de Honduras, y Colombia, Ecuador y Chile en el caso de Sudamérica. Creo que nos gustaría saber, sería muy interesante que nos pudiera plantear, bueno, qué cosas ha encontrado de diferencia, qué cosas ha encontrado de similitudes, cuál ha sido su experiencia en la que estuvo, cuál es su experiencia actual en la selección chilena, en fin, una serie de vivencias que nos pueda plantear con esta rica experiencia que está viviendo. Sí, profe, bueno, pienso que ese ha sido el mayor enriquecimiento, la mayor experiencia en nuestra formación y madurez como entrenador. Pienso que cada cultura futbolística tiene su sello, su ADN, y creo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Han sido experiencias muy enriquecedoras, donde hemos madurado como cuerpo técnico, donde por fortuna todo el cuerpo técnico que siempre me ha acompañado ha estado muy dispuesto, con un gran proceso y una gran disposición de adaptación. No ha sido fácil, casi siempre el primer semestre que ha sido de diagnóstico, que ha sido de investigar, de contactarse, de tener en cuenta los procesos históricos anteriores, nos ha brindado una información importante, y aún así nos hemos equivocado. Aún así ha habido situaciones donde los procesos habían podido, como se dice, abortar. Parece que el fútbol es universal, que el fútbol es único, pero cada cultura tiene su singularidad, tiene sus toques especiales, y para todos nosotros ha sido de una gran riqueza los diferentes momentos, porque los momentos históricos de cada país han sido diferentes, los momentos futbolísticos de cada selección han sido diferentes, los procesos anteriores, de acuerdo a eso, la trayectoria. O sea que hay que tener en cuenta una cantidad de factores para quizás uno adaptarse lo más rápido posible, para evitar estrellarse, quizás porque a veces creemos que lo que nos ha servido en un país o en un equipo nos sirve en otro. Y bueno, yo creo que el fútbol, cada equipo, cada grupo de jugadores te enseña. Yo creo que esa es la gran virtud y la gran riqueza que tenemos en el fútbol, que hemos contado siempre con grupos humanos extraordinarios, tanto en Colombia como en Honduras, como en Ecuador, acá en Chile, que en ese ida y vuelta, en esa retroalimentación, nos ha dado una gran información, nos ha dado primero nos han brindado una gran receptividad, y por eso quizás se han logrado las metas propuestas. O sea que ha habido factores en todos los órdenes que hemos tenido en cuenta y que hemos tenido que aprender de cada una de las culturas por las que hemos caminado en este fútbol. Reinaldo, buenas noches. Buenas noches, profe. Qué gusto. Un abrazo grande. Qué gusto compartir contigo y con toda la gente que nos está siguiendo. El título que tiene este foro lo hemos dado a llamar el desafío sudamericano, ¿verdad? Rumbo a Qatar. Entonces, yo para traerlo un poco a tierra, después de esta introducción exquisita, para quien lo sepa entender, el mensaje que nos deja Reinaldo, que cada lugar es único, que cada cultura es única, y esto no es copiar y pegar, como dice Pacho Maturana, sino que todos los conocimientos que puede tener un entrenador en cualquier lado, una selección nacional y hasta el equipo más humilde, es una historia única la que se escribe cada vez que asumimos un desafío. Un mensaje fantástico. Pero trayendo un poco a tierra y para comenzar, nosotros vamos a hacer un repaso por lo que fue el Mundial de Rusia 2018 y luego nos vamos a venir a la Copa América 2019. Comenzando por Rusia 2018, profe, ¿por dónde podemos empezar? ¿Qué le dejó el Mundial? ¿Sobre qué cosas tenemos que observar y analizar? Bueno, profe, sí, creo que pues todo lo que hemos discutido, pienso que entre la charla anterior del profe Pumpido y del profe
Ever Almeida, ustedes como grupo académico y la invitación, ustedes vieron que se discutieron muchos temas, que esa es la gran bondad que tiene el fútbol de brindarnos toda esa pluralidad y hubo muchos temas sobre la mesa para llegar quizás a la preocupación o a la ocupación que debemos de hacer todos nosotros los entrenadores en Sudamérica, por todo lo que significa lo que se ha dado en las últimas competencias finales de la Copa del Mundo y todo el fenómeno que estamos viviendo en Sudamérica con nuestras selecciones. Creo que esta última participación en Rusia nos volvió a dar una lección muy fuerte para todo el fútbol suramericano, conscientes del gran talento que tenemos, de todo el potencial de lo que ha sido históricamente Sudamérica para el mundo del fútbol, y donde quizás nosotros teníamos muchas expectativas con todas nuestras selecciones, ¿no? Estuvimos con 5 selecciones muy bien estructuradas, con grandes trabajos, y bueno, la competencia nos mostró quizás unas referencias, unas características que quizás nos sirve en la medida en que nosotros las tengamos en cuenta, que no dejemos pasar esas referencias, esas características que marcó el Mundial de Rusia, y que muchas de ellas quizás se han ido repitiendo, y que ahí está el gran interrogante y la gran reflexión que queremos dejar para todos los entrenadores en Sudamérica y todos los colegas que nos estén escuchando, que se han integrado a la conversación en todos los continentes. Quizás identificar qué nos dejó este Mundial de Rusia, por todo, ¿no? Desde el punto de vista táctico, estratégico, desde el punto de vista de las características. Siempre un mundial se dice que marca una tendencia que normalmente es por 4 años. A veces, por eso ahora quizás el interrogante es saber si esto marca tendencia, si es una tendencia, si esto va a perdurar en el tiempo, o quizás como discutíamos nosotros en nuestras reuniones previas, por ejemplo, lo que marcó la España desde el 2008 con don Luis Aragonés, 2010 con don Vicente del Bosque, 2012, o el equipo de Pep Guardiola del Barcelona, que fueron quizás sistemas, estilos y características táctico-técnicas que quizás perduraron más tiempo. Y bueno, ahora tenemos una información que es la de Rusia, que hemos enfocado quizás el análisis para no hacernos muy extensos en los finalistas. El caso de lo que fue la Francia, la selección francesa, que vino con un gran proceso a este mundial. Creo que es importante destacar ese aspecto de lo que significa, por ejemplo, esta selección, donde prácticamente, por ejemplo, 4 de sus componentes de la nómina de 23 fueron de los finalistas del Mundial Juvenil en Turquía, en Estambul, en el 2013, y participan después algunos en el 2014 en el Mundial de Brasil, y con la misma línea de trabajo, la misma metodología, pasan a desarrollar la Eurocopa del 2016, y posteriormente, ya con la madurez, con los ajustes, con todo lo que el entrenador Didier Deschamps le da, llega a esa final de Rusia 2018. Y la Croacia, que fue la grata revelación, ¿no? La Croacia, que fue la grata revelación de este mundial, por todo lo que significa el fútbol balcánico, la historia difícil de estos hombres desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de su formación, de sus raíces, de todo lo que tuvieron que soportar desde la guerra de los Balcanes, desde todo el problema de Kosovo, los movimientos separatistas de Serbia, Croacia, todos los demás, Voivodina, todos los demás países, Bosnia, Herzegovina, todo el tema político y social que vivió Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, con esa gran riqueza futbolística. Creo que esta fue una de las características que marcó este partido final, y que se podría considerar como una de las referencias que
quizás vamos a tener en cuenta en el análisis y en las conclusiones, por ejemplo, en cuanto a lo que significó este partido final, ¿no? De un Francia 4, un Croacia 2, donde podemos observar allí lo que significó la posesión de balón, la efectividad de los pases y las distancias recorridas. Bueno, desde el punto de vista físico no tan marcada la diferencia de dos equipos europeos, pero que da una información importante de lo que quizás fue una de las tendencias que marcó Francia, que quizás había aprendido el duro golpe de la Eurocopa en el 2016, donde ellos fueron locales y donde quizás ellos hicieron una mayor posesión de balón, por ejemplo, en la final y en la mayoría de los partidos por su obligatoriedad de ser locales. Y en esa gran final contra Portugal, queda campeón de la Eurocopa y quizás esa lesión marcó a Francia. Esa lesión marcó a Francia y por eso Francia fue con ese concepto muy claro a Rusia. De hacerse un equipo muy compacto, muy colectivo, con una gran marcación desde el punto de vista zonal, pero con unas transiciones y dándole el protagonismo, a veces dándole el balón y dándole la cancha al rival, ¿no? Como ustedes pueden observar allí, el 39% de posesión de Francia frente a la mayor posesión de lo que significó Croacia, ¿no? Que creo que se marcó una gran diferencia en ese juego. Y al final el resultado que habla pues de que quizás va en contra de lo que se había marcado en los últimos mundiales, en 2010 en Sudáfrica o en el 2014 en Brasil, donde la selección como la selección española en el 2010 y la selección alemana en el 2014 habían impuesto un estilo y una dinámica de mucho juego de posesión y habían logrado los títulos del mundo. Y acá se dio todo lo contrario con esta selección de Francia. Creo que es un aspecto importante a tener en cuenta, una característica para reflexionar, para cuestionarnos, para mirar que siga hacia el futuro. Y allí, bueno, creo que se marcó como característica y quizás queda el interrogante como tendencia. Le interrumpo, sí. Profe, un segundito. Dígame. En la charla que tuvimos con Pacho Maturana, él tocó el tema de la posesión y dejó en clara su posición, qué es lo que pensaba de la posesión. Yo creo que acá también es un tema para reflexionar. No quiere decir que hay que tener menos posesión que el rival para ganar. No quiere decir eso. Pero sí queda muy claro que con menos posesión, pero utilizando mejor los momentos y las situaciones de un partido, se puede perfectamente ganar. Que la posesión no debería ser un objetivo en sí mismo, sino que es una herramienta más para ver qué es lo que hacemos con la posesión y cómo actuamos a partir de cuando tenemos el balón. Yo creo que ahí también queda una reflexión, por más que hay otros partidos que también los vamos a ver acá, como la Copa América, que el que tuvo más posesión fue el que salió campeón, que fue Brasil. Pero ¿cómo, por qué y cuándo la posesión, verdad? Correcto, ¿no? Y que casi siempre, si revisamos otra de las características o tendencias que marcó este Mundial de Rusia, casi que se da que como en el fútbol, que lo valioso y lo enriquecedor es la posesión y oposición, y la posesión de balón casi que siempre le da oportunidad quizás al que no la tiene de hacer, por ejemplo, el otro concepto que se marcó, ¿no? De las transiciones rápidas. Pienso que fue un factor que se combinó, o sea que en el fútbol vale todo mientras que haya la eficacia y mientras que, como usted lo decía, profe Peluso, que haya esa posesión con eficacia, esa posesión de balón que normalmente se da con un juego posicional, pero que haya esa profundidad y que ojalá podamos contar con esos hombres gol, con esos jugadores diferentes que marcan la diferencia. Y como pudimos observar, quizás el sistema de juego que más prevaleció, que fue mayormente utilizado y que marcó la diferencia o que el mismo Francia, a veces con una lectura de un 4-2-3-1, con un 4-3-3, el mismo Croacia,
Y así creo que selecciones muy maduras que se adaptaron a diferentes sistemas dependiendo de los partidos, Bélgica, Inglaterra, que fueron de los semifinalistas también, con variaciones dependiendo de las características de los rivales, de sus momentos. Y bueno, esta es una formación quizás más como cultura general de lo que marcaron cada una de estas selecciones en Rusia, ¿no? Que también sirve para, por ejemplo, el caso de Bélgica e Inglaterra, que hicieron muy buen fútbol y que jugaron con línea de 3 a veces, con línea de 5, con un 1-3-4-3, con un 3-5-2 o con un 3-6-1 en determinadas situaciones, el caso de Bélgica y de Inglaterra, y también fueron un gran suceso. Y también importante tener en cuenta que estas selecciones tuvieron diferentes comportamientos, como lo decía anteriormente, de acuerdo a cada partido y quizás a los momentos internos que vivía cada grupo, ¿no? Sí, sabe, profe, me quedó una cosa que me parecía que estaba buena comentar referente al tema de las cuestiones de los números de la final, ¿no? Y particularmente, para recordar solamente a los compañeros que nos están escuchando, ¿no? En el caso particular de Francia, Francia tuvo una efectividad altísima, ¿no? Creo que hizo un gol cada 5 remates o 6 remates. Creo que son 5 punto algo, 5.8, 5.9 remates, convertía un gol. Y solamente se vio superado por Rusia, ¿no? Que creo que hizo un gol cada 4 remates y pico. Estamos hablando de una efectividad altísima, ¿no? Creo que no se veía desde el Mundial, no sé si del 2002 o por ahí. Digo esto en función y para ponerlo también en la balanza de lo que refiere a la diferencia que hubo en la posesión, porque es una diferencia, me parece ostensible, ¿no? Lo que hubo entre Francia y Croacia y en lo que en definitiva terminó ocurriendo con el score del partido. Simplemente para ponerlo porque me parece importante también analizar ese aspecto, ¿no? Fue un equipo Francia que tuvo una efectividad muy alta, ¿no? En diferencia o comparando con el resto de las selecciones. Sí, creo que Francia caracterizó por eso, por esa aplicación, por ese ordenamiento, por esa disciplina táctica, la composición del equipo, que creo, si no me equivoco, que inclusive los 2 laterales fueron contundentes y normalmente sus equipos a veces venían jugando como centrales y actuaron como laterales en la selección francesa y con unos conceptos muy claros de juego por banda, de pasar al ataque por sorpresa en el momento oportuno y sobre todo que desde el punto de vista de los analistas de la condición física, se dio que Francia, por ejemplo, fue de las selecciones que menos corrió en cuanto a cantidad de kilómetros, pero fue la que en porcentaje de jugar a más de 25 kilómetros fue la que más explotó el espacio libre que le brindaron las otras selecciones. Entonces, cuando le tocó jugar en zona 4, o sea, a más de 25 kilómetros, se vio la potencia y se vio el concepto claro como tenían para atacar los espacios libres que le dejaron los rivales. Estaba, creo que, un equipo muy mentalizado, con una gran convicción de lo que fue su modelo de juego y con un sistema muy similar a las de otras selecciones. Francia, en metros recorridos por cada partido, estuvo en el lugar número 18 en el Mundial. Hubo 17 selecciones que corrieron más que ellos. Correcto. Con tan pocos remates los goles que convirtieron. Quiere decir que fue un equipo con una efectividad fantástica. Una gran eficacia y eso nos demuestra que no es correr demasiado, sino saber correr y correr en el momento oportuno y sobre todo saber correr en esos últimos 20 metros y esos cambios de ritmo y esa potencia con la constitución étnica de Francia que marcó una gran diferencia. Exactamente. Estefano, por favor, si vamos con la siguiente. Ahí está. Bueno, creo que es importante recordar esta situación, ¿no? Donde prácticamente que se hicieron, a pesar de la eficacia de toda la producción, hubo mundiales, me parece que en Brasil y que incluso en Sudáfrica, que hubo más goles que, si no me equivoco, que en Rusia. Pero acá se hicieron 169 goles, un promedio de 2.64 por partido, y donde quizás la característica que marcó quizás un análisis, una reflexión para nosotros en el mundo y para Sudamérica, es lo que sigue cobrando más importancia cada día,
la bola parada, la bola quieta que quizás se vio con mayor, o nos quedó más a nosotros en la óptica, en la retina nuestra, por los 4 finalistas, que todos fueron europeos y que no tuvimos la fortuna de tener ninguna selección suramericana en esas instancias. Entonces, 62 goles, donde se dieron quizás a veces unos resultados atípicos, por ejemplo, como el de Rusia-Arabia Saudita, que Arabia Saudita fue el segundo mejor en posesión de balón detrás de España, me parece, o detrás de Alemania, que hicieron el 69%, y Arabia Saudita con el profesor Pizzi fue de los que hizo mayor posesión de balón, y después las goleadas de Inglaterra, Panamá, o de Bélgica, Túnez, partidos que marcaron un resultado abultado para una final de una Copa del Mundo. Y bueno, creo que una buena referencia esta de analizar la cantidad de goles de esos 107 que me parece que se consiguieron casi que el 42% en situaciones de bola parada, ¿no? El porcentaje, después lo vamos a analizar, profe, si le parece, conjuntamente con Brasil, que nos deja ahí un tema para la discusión. El 37% de los goles acá en Rusia fueron de balón parado. Sí, el 42% habla y de que 15 de las 32 selecciones lograron hacer goles en bola parada, ¿no? Ya sea en cobro de costado o en tiros de esquina, que también es un dato importante por ejemplo, en nuestra programación semanal, en nuestro morfociclo semanal, y sobre todo en la formación de nuestros jugadores, porque entre la formación y la competencia hay un paso que es muy rápido, que a veces creemos que se demora, pero no, es muy rápido. Y en la formación de nuestros jugadores, ¿cuántas unidades de entrenamiento o cuánto tiempo le dedicamos a esa bola parada? A generar esos especialistas tanto en el cobro como en la finalización de la jugada, para que nuestros equipos sean más eficaces. Exactamente. La siguiente. Bueno, quizá viendo todo esto de lo que nos marcó Rusia, que ya pasó, pero que todavía sigue vigente hasta el próximo Campeonato del Mundo, con la bendición de Dios que nos permita disfrutar otro torneo mundialista. Ahí está una palabra que quizás nos colocamos ese signo de interrogación, ¿no? Es decir, ¿es una tendencia aún o todavía no es tendencia? Quizás esa es la reflexión que queda para todos nosotros los entrenadores, ¿no? Tanto en la competencia como en la formación. Rusia nos marcó bloques compactos, equipos muy cortos, con un comportamiento zonal, con una marca zonal, como podemos observar, y lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Que esto da pie a que un sector del campo quedara campo libre, y donde hubo selecciones que aprovecharon muy bien ese concepto, lo tenían muy bien automatizado, y se definieron partidos como el de Francia-Argentina, como el de Croacia-Argentina, como el de ese mismo de Francia-Croacia, en transiciones contundentes y muy eficaces, frente a selecciones que quizás estaban haciendo un trabajo de posesión de balón, de circulación de balón, buscando alternativas de profundidad, que se cometieron errores, se perdió la bola y quizás terminaron o en una pelota quieta o terminaron en gol. O sea, transiciones que terminaron en una pelota quieta por el foul o por un tiro de esquina, o terminaron en gol. Entonces, ¿qué aprendizaje, qué nos deja este análisis de lo que fue la característica de estos comportamientos estratégicos de Rusia 2018 para nuestro trabajo? Hay una pauta, profe, que el otro día la comentamos y me parece que puede estar buena, sobre todo para la gente que está empezando a estudiar o le puede resultar llamativo, ¿no? Aquello lo que comentaba usted de la tendencia. Al final todos vemos un mundial como una gran puesta en escena, donde todos queremos de alguna manera copiar lo que hace el que gana, los que ganan o los equipos que nos gustan. Pero hay una cosa que mirábamos, ¿no? Referente a que esas tendencias, por no poner la palabra moda, vamos a dejarlo en tendencia, tiene como un vuelo corto, ¿no? A los 4 años o a los 5 años
o muy cerca en el tiempo aparece una tendencia diferente, a veces similar, con algunas modificaciones, a veces algo totalmente contrapuesto, que da por suelo la anterior, ¿no? Y eso yo creo que en definitiva es la riqueza de este deporte que tanto nos gusta. Hay que estar atentos continuamente, hay que estar reflexionando continuamente, hay que estar aprendiendo continuamente. Y bueno, creo que de alguna manera ese es un aspecto que también, más allá de cada puesta en escena de un mundial, debemos guardar para nosotros, ¿no? Es la sensación que nos quedaba el otro día hablando con usted referente a todo esto. Indudablemente, sí. Pienso que esa es la riqueza del fútbol y los diferentes momentos, como hablaba yo cuando la introducción que me preguntaban sobre las diferentes culturas donde hemos caminado nosotros como cuerpo técnico. Por ejemplo, el Francia que tenemos nosotros, el último, por ejemplo, campeón del 98, o el anterior de Tigana, de Girés, de Fernández, de todos estos, o el de Francia 98, que hacían un fútbol diferente a este Francia que quedó campeón del mundo ahora, ¿no? O sea, dentro del mismo país, dentro de la misma cultura futbolística, dependiendo de las generaciones, se dan otras tendencias, u otros estilos, otros modelos de juego. Y ahí pasó mucho por quizá yendo en contra del ADN, en contra de la historia de Francia. Deschamps supo convencer a su grupo de otro estilo, de otro modelo, que le diera un resultado por todo lo que habían vivido en los dos torneos anteriores, tanto en el 2014 en Brasil como en la Eurocopa. Ustedes recuerdan que en Brasil 2014, cuando se enfrenta a Francia y a Alemania, Francia está haciendo mejor juego, está haciendo mejor posición de balón, está haciendo mejor fútbol, y a la Alemania, que queda campeona del mundo, lo resuelve en un cobro de costado, en un cabezazo, en una bola parada. Alemania elimina a Francia. Y bueno, esas son las cosas que cada día nos brinda el fútbol, ¿no? Un poco siguiendo el hilo de lo que nos ha ido mostrando últimamente el tiempo, ¿no? y las competencias de alto nivel. En este caso mirábamos la Copa del Mundo de Rusia. Habíamos hablado algo también respecto al tema de la Copa América de Brasil 2019, ¿no? Y buscar de alguna manera analizarla en un sentido similar, es decir, los finalistas, las tendencias, los sistemas de juego. ¿Qué opinión, qué le quedó, qué nos tiene para aportar referente a esta competencia que se jugó en Brasil? Bueno, seguro que es una competencia que, como todos la valoramos y la queremos, nos dejó también una gran enseñanza. Selecciones con momentos diferentes, selecciones que venían del Mundial, 5 selecciones de las 12, o no me acuerdo si venía Japón también del Mundial, venían casi el 50% de las selecciones del Mundial, con un inmediato pasado positivo de lo que adquiere una selección después de pasar por un Mundial, ¿no? Y cuando estos jugadores, por ejemplo, algunos han hecho ese proceso, como los que hemos comentado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de selecciones que hay una continuidad y un proceso. En el caso, por ejemplo, de Uruguay, que hablábamos de la continuidad, de que 4 de sus jugadores, así como en Francia, 4 de sus jugadores habían estado en el Mundial del 2013. También Uruguay conservaba, me parece que 4 de los jugadores, ¿no? Jiménez, Lazzal, Arrascaeta y Gastón Silva, que habían estado también en el Mundial Juvenil del 2013 y ahora estuvieron en el Mundial del 2018. Aparte de lo que habían vivido en el Mundial de Rusia, todo eso se traslada en maduración como selección, en continuidad de trabajo. Y bueno, al final creo que la Copa América también nos deja resultados importantes y que ratifica una vez más que se conservó mucho lo que es nuestra esencia, el ADN de Sudamérica, con el fútbol que se vio, diferente al fútbol que se vio en Rusia, con una sensibilidad diferente, a pesar de que había selecciones, como sabemos, que unas venían de jugar el Mundial y otras no veníamos de jugar el Mundial. Entonces, con momentos diferentes, con situaciones diferentes, algunas quizás que aprovecharon muy bien. Por ejemplo, el caso de Perú. Perú pasó de ser 20 en el mundo a ser segundo de Sudamérica, producto de quizás ese Mundial. El profe Ricardo creo que lo aprovechó muy bien, y su grupo, porque aparte de que Perú hizo un gran Mundial que fue fiel a su estilo,
que fue de las selecciones que, por ejemplo, hizo un alto grado de posesión de balón, un alto porcentaje de posesión de balón, que conservó, le faltó quizás la eficacia, pero que maduró mucho, se fortaleció, se cohesionó mucho, y al final en la Copa América llegaron a una instancia importantísima, a disputar esa final frente a Brasil. Y igual Brasil, ¿no? Creo que Brasil con su obligatoriedad de local, con lo que caracteriza a Brasil de esa paciencia que tiene, de ese ordenamiento y de tener esa contundencia, esa eficacia de hombres que te marcan la diferencia. O sea, Brasil parece que no, y cuando pisa el acelerador te desequilibra el partido. Y creo que Brasil se caracterizó todo el torneo por eso, porque hizo un juego inteligente, a pesar del escepticismo, a pesar de la dificultad, a pesar de que vieron que socialmente quizás no estaba aceptada la selección y que todavía quizás le estaban cobrando desde el punto de vista social el no haberse campeón del mundo. Se impuso con mucho carácter, con mucha personalidad, y bueno, y lograron esa gran final frente a Perú. Ese casi que dos sistemas muy parecidos, dos equipos que hacen un fútbol muy similar también, con raíces muy similares, con un 1-4-3-3 también importantísimo, también con una marca zonal, con comportamiento de marcación zonal en bloque, con una marcación mixta en los tiros de esquina, con una marcación zonal en las bolas paradas defensivas, y también con equipos que han ido mezclando esa posesión con transiciones también rápidas y de gran profundidad, aprovechando lo que es la profundidad con la potencia tanto de hombres como el caso de Flores, el caso de Cuevas, el caso de Carrillo, el caso de Pablo Guerrero en Perú, y lo que es Firmino, Gabriel Jesús, Coutinho, Everton en Brasil, que supieron aprovechar, y aparte de lo que significa, por ejemplo, en Perú, dos hombres como Trauco, como Advíncula, que hacen un gran trabajo de amplitud y de volumen ofensivo cuando van al ataque por esa gran capacidad técnica que tiene y todo lo que han ganado en automatización de lo que es el sistema de Perú. Creo que esa final también nos dejó información importante para revisar, para que nosotros miremos todo lo que debemos de seguir trabajando hacia el futuro, como vuelvo y repito, en la formación de nuestros juveniles, que en un abrir y cerrar de ojos son las grandes figuras del mundo, que en un abrir y cerrar de ojos se nos van de Sudamérica para Europa, y que tenemos nosotros tanto para tener en cuenta en la formación como en la competencia hacia el desafío que tenemos de ir a Qatar, ¿no? Siguiente, Estefano. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a sistemas de juego, pienso que se dio casi la misma tendencia. Creo que se ratifica, y en el caso de Sudamérica, un alto porcentaje de lo que es el ordenamiento del 1-4-2-3-1, el 1-4-3-3, quizás la diferente es Uruguay, que ahora la vamos a ver más adelante, que quizás por los hombres, por las características que tienen los hombres, por esa polivalencia de Cavani, por ejemplo, o que en el Mundial de Sudáfrica lo hizo Forlán, juega con dos puntas, pero que ese derroche, esa generosidad de Cavani, que hace trabajo de volante también, a veces el solo punta es Suárez, pero que Cavani viene y se incrusta y hace labores también de solidaridad defensiva. Pero casi todas pasaron por ese 1-4-3-3, el 1-4-2-3-1, con un comportamiento zonal en marca, con hombres ofensivos por los extremos, con un solo punta, casi todas marcaron un solo punta, ¿no? El caso de Brasil, por ejemplo, en el Mundial, Gabriel Jesús, y en la Copa América, Firmino. Perú, en el Mundial, Farfán, en la Copa América, Paolo. Argentina, por ejemplo, en el caso de ahora en la Copa América, con un solo punta, ¿no? Como el caso del Kun Agüero. También en el Mundial también estuvo más tiempo el Kun Agüero. Chile, que también el caso de Eduardo Vargas, y con hombres por los costados muy ofensivos, y siempre tanto Rusia como creo que es importante hablar de esto, ¿no? Que tanto en Rusia como en nuestra Suramérica sigue conservándose ese creador,
ese manejador de equipo, ¿no? El caso de que fue importante lo que fue Griezmann en Francia, lo que fue Modric en Croacia en la final, lo que fue Hazard o De Bruyne en Bélgica, o por ejemplo en Inglaterra el chico este, ¿cómo es que se llama? Bueno, ahora no lo recuerdo bien. Pero un solo punta y ese hombre creador, ¿no? Ese hombre creador que maneja el equipo, que da las ideas, que hace la pausa o que hace el cambio de ritmo, que siempre tiene que ver, por ejemplo, en las transiciones, ese hombre que filtra o que genera esos pases profundos. Y nosotros acá, ¿no? En Brasil creo que se sigue el caso, por ejemplo, de Cuevas. Por ejemplo, cuando Perú juega con Cuevas y con Carrillo y Flores abiertos, el caso de Messi, el caso de Coutinho en Brasil, de modo que se sigue conservando, y lo que hizo Hazard, por ejemplo, en Bélgica, ese hombre creador, ese hombre con pausa, ese hombre con las ideas, con el desequilibrio que creo que siguen vigentes en el fútbol del mundo. Bien. Acá tenemos, profe, tenemos unas imágenes aquí donde hay 3 ejemplos que vamos a mostrar para tener un poco más claro. Y también, ¿por qué no?, para dejarle más clara la situación a los jóvenes técnicos que a veces nos conversan, nos preguntan y nos dicen, pero ¿cómo es el asunto del sistema de juego? Porque los jóvenes a veces no lo entienden muy bien. El sistema de juego, ¿cuál es el sistema? Bueno, el sistema de juego es el sistema madre, ¿verdad? A ver con la siguiente. Ahí está. Acá, por ejemplo, este es el sistema madre de Brasil. Pero ahora vamos a mostrar que Brasil, cuando se defiende, es otra cosa. Tiene una figura absolutamente diferente, y cuando ataca, también. Acá, en este sistema de 1-4-3-3 de Brasil, el matiz está en el medio campo. Que Brasil, contrariamente a lo que hace, por ejemplo, que ya lo vamos a ver, a Colombia, que jugó en la Copa América con Cuadrado por la derecha y Mateus Uribe por la izquierda, de ida y vuelta, y con Barrios de contención. Brasil, en cambio, jugaba distinto. Jugaba con Casemiro delante de la línea de fondo, la línea de 4, defensivo, Arthur en el medio, marcaba, quitaba, construía, armaba, y Coutinho, que bajaba, pero a su vez se transformaba en un delantero. A veces los 3 estaban en línea, diferente, una distribución distinta. Ese era el matiz que tenía este sistema de juego de Brasil. Pero bueno, vamos viendo las imágenes para que lo vaya desarrollando, Reinaldo, usted, a ver cuál es su... Sí, yo creo que, como decía, ese ha sido el sistema más característico, ese 1-4-3-3, que ya en la fase dinámica, cuando se dinamiza el juego con todos los conceptos táctico-técnicos, la diferencia la marcan las características de los hombres, ¿no? Como en el caso de lo que usted explicaba, profe Peluso, ahora, de jugar con un 5, un mixto y un creativo, ¿no? El caso de Casemiro 5, un mixto como Arthur y un ofensivo, un 10 creativo como Coutinho, o jugar con 3 mixtos como quizás jugó Francia, con un Matuidi, un Pogba y un Kanté, casi que son 3 mixtos. Exactamente. Y un Griezmann, un 1-1 con Griezmann y Giroud, y así, o sea que quizás la diferencia la marcan las características táctico-técnicas, físicas de nuestros jugadores, o ese 3, cómo lo ordenamos, pero que casi es, como usted lo dice, el sistema madre acá en Sudamérica, y el que a nivel mundial tiene mucha funcionalidad, y que varía dependiendo de las características de esos hombres. Ahí está un Brasil con un repliegue importante, donde a veces miramos que ese Casemiro casi que hace una línea de 5 cuando se retrasa bien, dependiendo del rival que tanto lo somete, pero con una gran disciplina, ¿no? Hacen casi que un 5-4-1, y creo que fue la característica tanto en el Mundial como en la Copa América, ¿no? Bloques muy compactos, bloques muy ordenados, que en fase defensiva, analizándolo desde el punto de vista didáctico, porque sabemos que esas fases son de ida y vuelta y son inseparables.
Creo que ahí Brasil marcó un ordenamiento muy obediente. Y acá está una de las explicaciones también del por qué Brasil recibió un solo gol en todo el campeonato y se lo hicieron en la final de penal, con un penal incluso hasta dudoso, ¿no? Correcto, sí. O sea, defensivamente funcionó muy bien. Y acá Brasil en ataque, profe. Brasil en ataque con las líneas adelantadas, jugando en campo del rival, también quizás a veces haciendo la distracción o haciendo la carga por dentro con Casemiro, con Artur, y desatando, por ejemplo, por los costados, ya fuera con Richarlison o con Everton, que fueron la gran revelación. Everton, que inicialmente no inició de titular, o la aparición de la gran experiencia, la sorpresa y la veteranía de Dani Alves, ya fuera en amplitud por fuera o en diagonal por dentro, que se sumaba como un volante más, marcando una gran diferencia. Creo que ese comportamiento ofensivo de Brasil, donde Firmino inclusive se abría un costado y le daba llegada a Coutinho, y hacían muy buenas triangulaciones con Dani Alves por sector derecho. Exactamente. Acá en la siguiente, por favor, Estefano. Acá tenemos también un 1-4-3-3, sistema madre de Colombia, donde el matiz en este sistema era diferente, lo daba James Rodríguez, porque los tres del medio, estos sí ya eran más definidos. Barrios era uno de los contención, de los varios contención que jugaron en gran nivel en la Copa América, ¿no? Porque Casemiro, Barrios, Eric Pulgar, jugador suyo, Renato Tapia, fueron jugadores de altísimo nivel, inclusive Paredes, un jugador que no es típicamente un defensor, lo pusieron ahí y tuvo una gran actuación. Creo que el puesto donde tuvo más destacado la Copa América me parece que fue ese. Y acá jugaban con Cuadrado por la derecha, con Uribe por la izquierda, y arrancaba James desde ahí. Pero desde ahí se empezaba a mover por todo el campo y era lo que le daba la variante, la movilidad y el matiz diferente a este 1-4-3-3 de Colombia, ¿no? Sí, un Colombia muy dinámico, con, por ejemplo, la libertad que tenía James, y donde cuando James, por su tendencia y por su sensibilidad, iba hacia adentro para buscar esa conexión con Falcao, Cuadrado hacia la amplitud por derecha, y se volvía a una de sus posiciones que ha hecho muy bien, porque ahora inclusive ha sido destacado como uno de los mejores laterales de la liga italiana. O sea que esa polivalencia de Juan Fernando de Cuadrado es espectacular, ¿no? Porque o te hace de lateral o te hace de interior por derecha, y cumple muy bien la función, porque cuando James cogía hacia adentro, en su diagonal hacia adentro, Cuadrado mantenía la amplitud para hacer la gran posesión de balón y el desequilibrio, que Cuadrado también de extremo es muy habilidoso, muy desequilibrante. Y el orden de Wilmar, de Barrios, creo que todos conocemos que hoy en día esos hombres son determinantes en todos los equipos del mundo, en todas las posiciones, en todas las selecciones, por su influencia tanto en la fase defensiva como en la organización, en la salida de juego de todos los equipos. O sea, se necesita ese hombre con una gran inteligencia de juego, con una gran lectura de los partidos y esa gran técnica para que sepa jugar en corto, sepa jugar en largo, sepa jugar por dentro, sepa hacer esa lectura del partido y que mantenga ese equilibrio de cada equipo donde participan. Exacto. Aquí estamos viendo, bueno, Colombia defensa. Ahora la siguiente, por favor. Esto es Colombia en ataque. Ahí está Colombia en ataque, con una gran superioridad numérica, haciendo una gran exigencia a Colombia con toda lo que significa, ¿no? Ya sea con Cuadrado, con Medina o con Tecillo por izquierda, o con el otro volante como Mateo Uribe, o en el caso ahora con Jairo Moreno, que es donde ha estado también Colombia haciendo ese comportamiento. Creo que con muchas variantes y mucho volumen ofensivo. Exactamente. Y me quedó una cosa referente al inicio de los dos equipos, ¿no? En la suerte de 1-4-3-3. En la fase defensiva, los dos quedaban, más allá de los matices, no sé, en el caso de Brasil, Casemiro más pegado a la línea de 4, en el caso de Colombia,
Barrios un poco más despegado, pero los dos quedaban 4-1, 4-1, por lo menos es la sensación que da la imagen, ¿no? Incluso en el caso de Colombia está más marcado. Pero digo, repito, en el caso defensivo por lo menos, ahí hay como cierta similitud, más allá de la diferencia en las cualidades de los hombres, en esa fase defensiva, en ese desarrollo defensivo, están parados similares. Digo, hablo en el caso de Colombia y de Brasil, ¿no? Sí, sí, muy característico. Creo que marcó casi siempre ese ordenamiento, ¿no? La posición, y como el profe Martín lo dice, Wilmar también con esa vocación y con ese despliegue que se suma al ataque, que es generoso, que va y busca a veces ese desequilibrio o hacer la superioridad numérica en ataque cuando se desprende sin balón, y creo que con mucho oficio y con mucha capacidad física. Otro equipo que en defensa se comportó bastante parecido a Brasil y a Colombia fue Venezuela, con un volante de contención que también hizo un gran campeonato, un jugador sin gran nombre, que es Junior Moreno. Inclusive, profe, ustedes en Chile en algún partido también. Pulgar lo hizo muy bien, que creo que fue una revelación, porque era un jugador que no se le conocía y tuvo un gran rendimiento en la Copa América. En algún partido donde ustedes jugaron con Aranguis y Vidal, ¿verdad? Con 3 en el medio, digamos, y 3 arriba, y se transformaba en esa figura en un momento determinado en defensa. Sí, sí. Eri ha venido en los 2 últimos años con un gran comportamiento en la liga italiana, inicialmente cuando estaba en el Bologna, ahora en la Fiorentina. Y bueno, creo que la Copa América fue muy importante en todo, ¿no? Un jugador de ida y vuelta, de área a área, con gol, tanto en el cobro como en la finalización, y un jugador con una gran inteligencia de juego y una muy buena técnica, tanto para el juego en corto como para el juego en largo. Y bueno, son jugadores que cada día se vuelven más trascendentales, más importantes en ese ordenamiento de esa línea de 3, con ese 5 que ya cambió. No es el 5 de hace 30, 40 años, ¿no? Ya es el 5 con esa otra exigencia desde el punto de vista táctico-técnico, y que lo hace muy importante, inclusive que a veces cuando los partidos son muy cerrados, a veces son los hombres que más segundos tienen el balón en los pies, más que a veces los creativos o que los hombres de ataque, ¿no? Exactamente. El caso de Pulgar, que hacía referencia Gerardo, él tiene unos inicios, más allá de haber jugado como volante también, él tiene inicios de lateral y de zaguero en la zona central, ¿no? En Chile, antes dice Italia, ¿no? Sí, importante esa anotación. Bueno, y Uruguay, con su típico y su característico 4-4-2, que como lo hablábamos anteriormente, también en ataque y en defensa varía mucho, ¿no? También dependiendo de si juega Valverde, no juega Valverde, si Cavani juega, no juega Cavani, que Uruguay al final en la Copa del Mundo lo sintió la ausencia de Cavani, como en el 2014 sintió la ausencia de Suárez. Se ha tenido esas ausencias determinantes de hombres claves, el caso de Suárez en el Mundial de Brasil 2014 y el caso de Cavani en las instancias finales decisorias en el 2018, pero que quizás ese sistema de 1-4-4-2 es el más característico siempre de la selección uruguaya. Ahí va a cambiar dependiendo de las características de los hombres, ¿no? El caso cuando juega Valverde, juega Bentancur, y también de las variantes que haga el maestro, dependiendo si juega Lodeiro o no juega Lodeiro. Creo que la diferencia tanto en ese hombre que hace el 1, por la solidaridad colectiva que siempre ha caracterizado tanto a Suárez, a Cavani, al mismo Forlán cuando estuvo Forlán en el Mundial del 2010, y lo que es ahora lo de Nández y lo de Lazzal cuando juega de extremo, o Lodeiro cuando juega de extremo. Creo que es un equipo con una gran solidaridad colectiva y también que se conoce muy bien, ¿no? Y ahora con esos hombres que son determinantes por la regularidad, por la trascendencia que tienen en sus ligas, donde creo que desempeñan un gran papel con mucha actualidad, con muy buena actualidad, y que creo se transfirió a la selección tanto para el Mundial como para la Copa América.
Sí, a ver, siguiente. Bueno, acá Uruguay en ataque, ¿verdad? Era más o menos una muestra de lo que de alguna manera se podría decir que si hablamos de tendencias en materia de sistemas de juego, si bien hubo varios sistemas de juego utilizados, inclusive de algunas selecciones que no hablamos, porque en realidad lo que nos interesa a nosotros es el fútbol sudamericano, pero en materia de sistemas, Qatar jugó con un sistema diferente en todos los partidos y variaba dentro de los partidos. Pero bueno, las referencias son estas. El campeón lo que mostró con ese 1-4-3-3, que lo jugó Colombia, que lo jugó Venezuela y en algún momento algún otro equipo también. Y lo de Uruguay, que es un sistema que ha utilizado durante muchas oportunidades. A ver, ¿con qué seguimos acá en la Copa América? Acá tenemos los goles a balón parado, profe. Acá Correcto. tenemos. Sí, o sea, se lograron 60 goles en total en esta Copa América y bueno, fueron 16 a balón parado y 44 en balón jugado, ¿no? Quizás la sensibilidad que tenemos nosotros en Sudamérica, donde se levanta menos el balón que comparado con Europa, y quizás por ello, quizás la cantidad de goles a balón parado no fue grande, ¿no? No fue mayor, aunque pues es algo que ya se ha ido mejorando mucho en todo el mundo y más con nuestras selecciones donde nuestros jugadores en un alto porcentaje juegan en Europa y estimulan y potencializan ese factor. Creo que es importantísimo seguir saber que es algo que debemos de seguir estimulando en nuestra formación de nuestros talentos para nuestras selecciones y para el futuro del fútbol internacional. En materia de pelota quieta, yo quiero aportar dos datos. Usted ya está dando la explicación del por qué, ¿verdad? El 37% de los goles del Mundial de Rusia se convirtieron a través de balón detenido. En la Copa América bajó al 27% el porcentaje. Es un número importante para pensar en el por qué. Yo lo analicé desde un punto de vista y usted me lo hizo ver desde ese otro punto de vista, que es verdad. Pero lo que sí vi es, en primer lugar, un acostumbramiento a marcar técnicamente mejor. Porque antes la marca era el que agarra más, el que mete el cuerpo, te agarro la camiseta. Vamos a decir las cosas como son. Vino el VAR y cambió la historia. En el Mundial de Rusia hubo mucho miedo al VAR. Acá se estudió más, hubo un año para estudiar más, cómo marco técnicamente sin tener que agarrar ni empujar a nadie. Un hecho. Y otro hecho en la pelota quieta, que a mí por lo menos me llamó la atención, es que no hubo ningún gol de balón detenido directo al arco ni indirecto. Si tomamos por indirecto el tiro libre de costado, ese conocido tiro libre de costado, centro, cabezazo y gol. Por ejemplo, que los uruguayos nos dolió tanto, por ejemplo, el que nos hizo Varane, Francia en el Mundial, ¿verdad? Ese. No hubo ningún gol en la Copa América en ninguna de las dos situaciones. Y lo que yo vi, mucho estudio, mucho análisis, no había detalle, no había un solo detalle, los entrenadores se les pasó un solo detalle y estaban todos trabajados. De hecho, un día Messi, no sé si ustedes se acuerdan, que Messi fue a rematar un tiro libre y Dani Alves estaba tirado en el piso atrás de la barrera. ¿Se acuerdan que fue muy jocosa la jugada? ¿Por qué? Porque sabía que si la barrera salta, Messi te la mete por ahí abajo. Y eso estaba estudiado. O sea, todos los detalles estudiados, muy trabajados, muy analizados los rivales. En las defensas mejoraron muchísimo. Para mí fue un elemento. Ese otro elemento que me hace notar, Reinaldo, evidentemente, sí. Las 4 selecciones que llegaron a la final eran europeas, tienen otro juego. Puede haber sido eso también. Pero Se integran todos los factores, ¿no? Yo pienso que se integran todos los factores, que todo influye. Y indudablemente que la marca zonal en esa bola parada y la marca mixta en los tiros de esquina dio muy buen resultado. Dio muy buen resultado para las selecciones suramericanas en su comportamiento defensivo.
Y naturalmente que al no haber el hombre a hombre, seguro que ese orden ayuda a que se comporte mejor y bueno, y también lo que hablábamos, ¿no? De que quizás esos hombres con esa contundencia física en el juego aéreo no es el gran potencial nuestro, a pesar de que hemos mejorado mucho, que tanto Uruguay, Paraguay, el mismo Colombia, tienen un gran potencial, Brasil, el mismo Argentina. Yo creo que todas las selecciones de Sudamérica han crecido mucho en lo que es el comportamiento en el juego aéreo, tanto ofensivo como defensivo. Y el ordenamiento y el análisis, el estudio, como el profe Peluso lo menciona. Creo que ha sido importante también eso dentro de lo que es ese tema de la bola parada. Hay una cosa que quería comentar, Gerardo, porque lo hablamos la semana pasada y me parece que está totalmente relacionado, que es otro aspecto que llamaba la atención. El hecho que prácticamente todas las selecciones no dejaban a nadie arriba, todos los jugadores estaban en el área involucrados en la fase defensiva. Al final es mayor cantidad de gente, marquen zona, marquen hombre, marquen mixto, o sea, es mayor cantidad de gente. No sé si puede ser un elemento o no, pero bueno, es algo que ocurrió y como lo comentamos la semana pasada y me parece que está de la mano, es que me gustaba recordarlo, ¿no? Sí, también dentro de los bloques compactos de fase defensiva, lo que dice el profe Martín, todos los cobros de tiros de esquina defensivo eran los 10 hombres, al mínimo 8 y 2 en el rebote y para la salida rápida, ¿no? Pero todos 10 dentro del comportamiento de fase defensiva. Creo que eso marca esta Copa América, que también se dio muy cerrada. Y bueno, se repite casi las características o las tendencias del Mundial, ¿no? Equipos cortos, equipos con transiciones rápidas, y lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Con un buen comportamiento zonal, equipos con bloques muy compactos, con esa marcación en la bola parada también, y donde también se marcó la característica de esos armadores de juego, ¿no? El caso de Brasil con Coutinho, el caso de Perú con Cuevas, y así las otras selecciones, el caso de Messi, el caso de Valverde o del mismo Cavani cuando hace esa función de media punta, quizás todos con características técnico-tácticas diferentes, pero siempre esos hombres que hacen esa pausa o que hacen ese cambio de ritmo en la fase ofensiva. Yo creo que todo esto está compendiando esto que nos dejó Rusia y lo que marcó Brasil. De aquí son temas de estudio, temas de reflexión. Por eso se coloca tendencias de Brasil como un interrogante para todos nosotros, de qué nos deja el revisar, el estudiar cada uno de estos conceptos, cada uno de estos partidos y cómo lo trabajamos, ¿no? Porque hablar es muy fácil y es cómo lo trabajamos y cómo nuestros jugadores lo interpretan en cada una de nuestras situaciones de trabajo. Si tenemos los intérpretes ideales para determinado comportamiento, como decía el profe Peluso y que lo decía el doctor Maturana, que no es copiar y pegar, porque tenemos que identificar si tenemos los hombres con la madurez, con las características, con toda la inteligencia del juego para aplicar determinado comportamiento táctico que nos brinde lo que todos queremos y es alcanzar los objetivos pretendidos. Reinaldo, lo voy a llevar a otro tema. La Copa América da para más también, pero creo que se ha hecho, usted lo ha resumido muy bien. ¿Qué ha pasado desde el 2002 hasta acá? Que no ha podido ganar el Campeonato del Mundo un equipo sudamericano. Acá nosotros, para hacérselo más gráfico, le hacemos la pregunta a los periodistas, le estamos haciendo la pregunta, pero se la damos con material, porque acá, a partir del 2006, que salió campeón Italia, acá están todos los campeones hasta ahora. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cuál es la óptica que tiene usted de todo esto? O sea, ¿por qué esto y no Argentina, no Brasil, no Chile, no Uruguay, no Paraguay ahí? Gerardo, antes que conteste el profe,
Solamente con Argentina finalista en uno. O sea, de entre los 8 que jugaron las finales, solamente hubo un sudamericano. Sí, Solo creo uno. que, Fue Argentina el bueno, único. indudablemente, ¿no? Bueno, creo que se confluyen varios, se integran varios factores y tendríamos que hacer la revisión desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista estadístico, de todo lo que ha significado para nuestra Suramérica el éxodo de nuestros jugadores a más temprana edad. Y yo por eso insisto en que ya todos los entrenadores tenemos que identificar y preparar a esos jugadores como algo de resumen para esta inquietud que dice el profe Peluso, que no solamente desde el punto de vista técnico-táctico, desde el punto de vista de todo lo que es la parte estratégica, la inteligencia de juego, el modelo de juego, la lectura de partidos de nuestros jugadores, sino que tenemos que trabajar mucho a nuestros jugadores en valores de lo que significa una selección nacional, que lo estamos viviendo desde la sub-17, que hoy en día es la sub-15, la sub-20, y cuando dan ese salto a la selección adulta. ¿Por qué? Porque esto está demostrando, primero, que los jugadores nuestros deben tener una preparación más exigente, o de más cuidado. ¿Por qué? Porque les toca ese desgaste de los viajes. Por ejemplo, el caso de todos los jugadores suramericanos en ir a Europa, jugar, competir, y los que están en la élite con 2 y 3 competencias, donde a veces los jugadores nuestros tienen 5 o 6 frentes. Un jugador, por ejemplo, en la Copa del Rey, por ejemplo, en la Liga Española, la Copa del Rey, Champion, después viene a la selección nacional de acá de su país, 4, tiene otras obligaciones de orden empresarial, de orden familiar, de muchas cosas, y casi que nuestras selecciones llegan sin la madurez y la cohesión como equipo, frente a, por ejemplo, lo que ha pasado con Europa, que nos ha marcado de ventaja, por ejemplo, con equipos básicos. Por ejemplo, el caso del maestro Marcelo Lippi con la Juve, que fue el gran campeón del 2006, recuperándose anímicamente y socialmente de una situación difícil, de ese último scudetto de la Juve frente a lo que fue ese Mundial de Alemania 2006, eliminando al anfitrión Alemania, que era en ese momento el gran candidato, y a Francia, que fue una selección que hizo muy buen fútbol en ese mundial, ¿no? Entonces, esa base de 7, 8 jugadores de la Juve, dirigida por su mismo entrenador. Igual en el 2010, don Vicente del Bosque con 7, 8 jugadores del Barcelona y 3 o 4 jugadores. El Bayern, igual, Lowe con 7 jugadores del Bayern, donde quizás se dio también toda la influencia de Guardiola para esa selección alemana que logra ese título en 2014 con un estilo quizás no muy típico en Alemania. Y ahora está Francia, que como decíamos, viene de un proceso desde el Mundial Juvenil del 2013, con jugadores que se proyectaron a la selección adulta, Mundial de Brasil 2014, Eurocopa 2016, y llegar a terminar un proceso con el título del mundo en Rusia 2018. Nosotros acá en Sudamérica no tenemos equipos bases en este momento. Colombia en algún momento con el doctor Maturana y Atlético Nacional para el Mundial de Italia 90 lo tuvo. Quizás España, Brasil, si no me equivoco, para el Mundial de España 82, que es uno de los Brasil que hemos disfrutado, era el maestro Tele Santana con la base de ese Sao Paulo grandioso que hubo. Y así, en la medida en que ha habido esos equipos bases que tienen esas selecciones, seguro que tienen una cohesión, tienen un conocimiento que a veces el poco tiempo no alcanza entre lo que es ahora, inclusive con un periodo de obligatoriedad de vacaciones que marca la FIFA en la terminación de las ligas, y que ya prácticamente que es el gran desafío que nosotros tenemos acá en Conmebol, en Sudamérica, para quizás que no se agrande más esa brecha, de que nosotros teniendo todo el talento, todo el potencial de jugadores, no estemos disfrutando de lo que tanto anhelamos, que es que nuestras selecciones quizás lleguen a tener mayor trascendencia y que volvamos a recuperar la hegemonía del fútbol suramericano.
Usted dijo una cosa, un hecho puntual, que yo lo voy a traer aquí al tema, porque creo que tiene que ver. Usted estaba repasando algunos partidos y demás. Mencionó que Cavani se había lesionado en el último Mundial, cuando Uruguay se enfrentó a Francia. En el partido anterior contra Portugal se desgarró Cavani. Yo digo que desgraciadamente no fue una casualidad, no fue un accidente, fue una causalidad. ¿Por qué? Porque Cavani, como tantos jugadores, como la mayoría de los cracks que tenemos nosotros acá en Sudamérica, como usted tiene a Alexis, tiene a Vidal, como los argentinos, como, en fin, como todos los que están jugando en Europa, cuando hay una fecha FIFA o cuando vienen a jugar por las eliminatorias, el desgaste es el doble. Porque los que juegan en Europa, algunos se toman un avión de 30 minutos y ya están en el lugar. Otros, como mucho, un avión en 2 horas. Y acá nosotros siempre decimos, tiene un vuelo de 12 horas. Pero ese jugador, desde que sale de la casa hacia el aeropuerto, en el aeropuerto tiene que esperar 1 hora y media, 2 horas para tomar el avión, después tiene que embarcar, después tiene que venir. No siempre los vuelos son directos. Tiene que ir a San Pablo y en San Pablo espera 5 horas para tomar el otro avión y llegar acá. A todos nos pasó, a usted le habrá pasado tantas veces, que cuando el jugador llega para un partido de la eliminatoria, usted lo tiene que estar esperando con una cama. Vení, acostate a dormir y descansá porque viene el muerto. Entonces juegan, usted juega de local, después viaja y tiene que ir a Colombia con 40 grados. Vuelve acá, vuelven a ir a Europa. Entonces, ¿qué pasa? Llegan allá y otra vez lo está esperando el club, rapidito, vení que jugamos en 48 horas. Y eso durante todo un año se va sumando. ¿Y cuál es el resultado final? El desgarro de Cavani. Los jugadores llegan con una carga que no llegan los europeos. Esa es otra ventaja que no llevan los europeos. Sí, es un desgaste y sobre todo el desgaste desde el punto de vista del sistema nervioso, de capacidad vital de nuestros jugadores, que normalmente, y es lo que estábamos enfrentando ahora en este año, el tema de la capacidad vital, del estrés, del desgaste, por fatiga, que no llegan nuestros jugadores totalmente recuperados a competir con Europa, ¿no? Y era lo que nos iba a pasar, por ejemplo, para el próximo Mundial. Nosotros veníamos de hacer una Copa América de 2019 y por igualarnos, por homologar o por igualar calendarios con Europa, íbamos a hacer otra Copa América en el 2020. Nosotros, mientras venían con el Mundial del 2018, veníamos las selecciones que vienen con el Mundial del 2018, Copa América 2019 y Copa América 2020, mientras que en el 2019 las selecciones europeas hicieron vacaciones. Directivos, entrenadores, jugadores hicieron vacaciones en el 2019. Y las selecciones suramericanas estuvieron en él. Y ahora nos correspondía. Ahora, por el efecto de la pandemia, nos tocó pausa obligada, que viene a tener otras repercusiones difíciles y a veces incalculables, lo que va a ser, si Dios nos da la licencia de poder retornar pronto. Pero venía 2018, lo que vivió, por ejemplo, Chile, 2010, Sudáfrica, 2014, Brasil, 2015, Copa América, 2016, Copa Centenario, 2017, Copa de Confederaciones en Rusia, y no logró la meta del 2018. Y así, creo que ese tema de la calendarización ha afectado mucho a Sudamérica. Ha afectado mucho frente a lo que usted dice, profe, del desgaste de los europeos por cercanía, por distancia, porque prácticamente no tienen el desgaste que tiene el jugador suramericano. Y bueno, eso también es un factor que ha influido para que quizás no hayamos podido, con todo lo que ha significado, por ejemplo, lo que dije inicialmente, de que nuestros jugadores se van a veces a muy temprana edad, muchos sin haber jugado a veces una sola liga o 2 ligas en su propio país, donde no se han consolidado, donde no han terminado, y están en ese limbo, en esa ambigüedad, y donde quizás a veces el hecho de la selección no los marca tanto, a veces si no han hecho ese proceso de sub-15, sub-17, sub-20, selección adulta, que el jugador que da ese salto sin haber jugado a veces en la selección nacional y tiene que responsabilizarse después de otra cultura y venir a la selección absoluta. ¿Me hago entender? Ha habido jugadores que han ido a Europa sin haber jugado ni siquiera en la selección de su país y se fueron. Y no tienen la capacidad de asimilar ni la cultura
de allá, ni la cultura, ni ha valorado lo nuestro. Entonces, por eso yo decía la invitación a toda la parte que trabajamos en la cancha, también en esa parte formativa de valores, de principios, de que nosotros que nuestros jugadores conozcan la historia de nuestros países, que conozcan la historia del fútbol de cada país. En la medida en que se revisen esos procesos históricos, que el jugador sea consciente de eso, seguro que también va a haber un sentido de pertenencia y de compromiso que va a ser importante en esos torneos cortos, como es una final de una Copa del Mundo. Profe, bueno, con todo lo que hemos hablado, con todo lo que nos ha aportado, habíamos armado una figura ahí referente desde el Mundial la siguiente, Estefano, del Mundial de Corea-Japón a este de Qatar que se nos avecina. Un poco lo que queremos plantear, acá de hecho la pregunta aparece, ¿no? ¿Qué nos dicen estas tendencias? Y un poco es hacia dónde, cuál es el objetivo, fundamentalmente hablo de las selecciones sudamericanas, de cara a esta cita mundial que en este caso está marcada para Qatar 2022. Bueno, creo que quizás eso es lo que buscábamos, dejar estas preguntas, estos interrogantes de lo que ha significado 20 años o lo que va a significar 20 años en la medida en que se realice ese mundial en el 2022, del gran desafío de Sudamérica, de que nosotros tenemos todas las condiciones para lograr, que debemos de hacer un excelente trabajo. Como lo decía, quizás me adelanté un poco a la presentación de la diapositiva, en el rescate de los valores, porque ya sabemos que la parte de futbolística, técnico-táctica, el ordenamiento de nuestras selecciones, pero quizás, no sé, en la parte de que tenemos que compensar ese tema del desgaste que hablaba el profesor Peluso, también con el tema de los valores, y lo otro es que nuestros jugadores puedan llegar mejor preparados en todos los aspectos al Mundial. A ver, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, como entrenadores en Sudamérica, en selecciones, damos un mayor porcentaje a la regeneración mental que a la preparación. Y es un tema que en algún momento fue discusión, ¿no? Si esas semanas que da la FIFA de vacaciones y las semanas que uno tiene para preparar la selección 1 o 2 semanas antes de ir a un mundial, si esa parte de 2 o 3 juegos antes, o no jugar y recuperar mentalmente, recuperar psíquicamente a nuestros jugadores, es más efectiva que jugar partidos amistosos de preparación, y todo lo que significa pues la convicción de encarar un torneo tan corto, donde prácticamente que los 2 primeros partidos definen mucho, tanto por la clasificación en la fase de grupos como por lo que es el tomarse confianza frente al desafío de un torneo de esta magnitud. No sé, ustedes podrían aportar ahí. Estefano, teníamos un poquito los objetivos, ¿no? Referente al tema un poco sobre el tema del Mundial siguiente. Sí, fue lo que acaba de resumir. Sí. Muy bien. Yo creo que sí, el objetivo para cumplir con el desafío, como dice el profe Martín, sería ese, ¿no? Rescatar el liderazgo futbolístico suramericano a nivel de selecciones, que lo tenemos ganado con nuestros referentes en cada uno de los clubes de las ligas más importantes de Europa. Lograr que haya presencia de selecciones suramericanas en instancias finales de una Copa del Mundo, como lo decía el profe Lazarte, quizás la final del 2014, ¿no? de Francia, de Alemania, Argentina. En el 2010 fue España-Holanda, en el 2006 fue Francia-Italia, en el 2012 Brasil, que había estado Brasil también, que salió campeón del mundo. Y el desafío más grande es ese, que lograr que una selección de Sudamérica quede campeona del mundo. Creo que todos debemos de trabajar apuntando a esa meta, ¿no? Por ahí va a pasar, creo que ese desafío nuestro hacia Qatar 2022. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias, Reinaldo. Vamos a dejar para el cierre final a nuestro presidente.
Bueno, en la despedida hay una parte de orgullo y sentimiento dentro de las tres partes que tenemos en la despedida. Una de ellas es que dentro de todas las licencias que se lleva adelante en nuestro ITP, queremos agradecer la avidez con que una importante parte del andamiaje de nuestro fútbol, la parte dirigencial, ha desbordado las expectativas que tenía nuestra gremial de poder brindar cursos de actualización dirigencial. Un aporte que contribuye al crecimiento de nuestro fútbol, teniendo un éxito superlativo de inscripciones y comenzando los cursos el día 8 de mayo de este 2020. Teniendo a nuestro instituto ITP como pionero en toda Latinoamérica en la realización de dichos cursos. Ese es un sentimiento de orgullo que nosotros tenemos. El segundo es también, que forma parte de un orgullo de nuestra gremial, agradecerles a todos ustedes con su presencia online esta noche, a la audiencia que ha seguido de principio a fin esta conferencia y anunciándose que nuestro próximo disertante será el entrenador venezolano César Faría. Y por último, agradecer enormemente a nuestro invitado, el entrenador Reinaldo Rueda, por su contribución a nuestra gremial y a nuestro instituto. Y por tal motivo AUDEF lo declara en este momento socio honorario y embajador de AUDEF. Bueno, presidente, profe Ariel, muchas gracias por esa distinción. Como les dije al comienzo, para mí es un gran orgullo poder compartir con ustedes este espacio académico. Gracias a la UDEF por esta invitación. De nuevo al profe Martín, al profe Gerardo por todo su aporte, por todo su apoyo y por haber logrado compartir con ustedes todas estas inquietudes y todas estas reflexiones que ojalá sirvan para el futuro de todos nuestros entrenadores en Sudamérica. Muchas gracias a ustedes por este reconocimiento, por esta distinción y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos los oyentes, a todos los participantes también por estar pendientes de este conversatorio, de este espacio que nos brindó UDEF. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches y buenos días a los de la otra parte del mundo y los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias. A todos. Hasta luego, muchachos. Hasta la vista. Un abrazo. Gracias. Chao.